Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de la decadencia de Occidente, el tomo primero de Oswald Spengler. Había comentado que el imperialismo sigue vigente en la Europa actual, como hemos visto, dice Spengler, en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial. Durante ese tiempo escribe el primer tomo Oswald Spengler. Durante la guerra mundial, que no ha terminado, tal como había comentado, Spengler ve que lo que les ha hecho confrontarse a esas grandes potencias de Europa no ha sido resuelto. Y por lo tanto, las cuentas pendientes, los odios, las iras, las codicias, la demagogia de los políticos, esa ambición tan fáustica en su versión más imperialista y reactiva, que de alguna manera ha tomado las mentes de muchos alemanes, de algunas élites del pueblo alemán, sigue presente, vigente, sigue teniendo ascendientes sobre muchos alemanes, aunque en esa Alemania de los años 20, tal como había comentado también, el comunismo, que en cierto sentido, y de esto también va a hablar Spengler, es una forma de imperialismo. Eh, los soviéticos acaban también imponiendo una visión imperialista del mundo. Bueno, pasamos a los romanos, que hacían guerras defensivas no imperialistas. Ni siquiera se adentraron en África. Este es un elemento fundamental que define a grandes civilizaciones del pasado. Ellos no buscaron imponerse. Me refiero a estas que se expandieron, ¿no? Como Grecia y Roma, por gran parte del Mediterráneo y de toda Europa. Ellos no lo buscaron realmente, sino que les sobrevino. Es como pasa con grandes autores, ¿no? No sé, de grandes novelistas, por ejemplo, que a lo mejor se le entrevista y dicen, bueno, yo no he buscado triunfar, ¿no? Pero se ha venido esto sobre mí y por lo tanto ya tengo esa fama mundial que tampoco la he trabajado por ella. Eso sucede muy a menudo y sin embargo hay personas que piensan que no, que de manera artificiosa, moviendo cosas de manera especulativa, podemos llegar a un objetivo con respecto al cual estamos obsesionados. Algo así les pasa a esa élite alemana, especialmente esos que van a acabar forjando el movimiento nacional socialista. Hay muchos partidos de ese tipo en Alemania en esa época. Pero aquel que posteriormente lideraría el pintor alemán, que se adhiere a algo que ya está, viene de otro país y se adhiere a algo que ya está, aquel que lideraría este pintor, como comentaba, acaba unificándolos a todos, acaba abduciendo todos los diferentes movimientos nacionalistas. La palabra nacionalista no tenía la connotación ultraderechista, fascista, reaccionaria, que ya tiene después de la Segunda Guerra Mundial. No la tenía durante el siglo XIX. Nacionalista, Tchaikovsky es nacionalista, Manuel de Falla hace una música nacionalista, nacionalista española, como Albéniz y Granados, pero no son fascistas, evidentemente. Incluso pueden ser liberales. La palabra liberal se refiere a progresista, no tiene la connotación derechista que tiene ahora en el siglo XXI, sino que era lo contrario. Eran los que se oponían a la mentalidad conservadora, que tenía más afinidad con gobiernos absolutistas. Los romanos, dice Spengler, hacían guerras defensivas, no imperialistas. Ni siquiera se adentraron en África. Eso es algo que incluso el Islam durante muchos años, por algún motivo, nadie quería traspasar ese desierto que está al norte de África. Entonces, en África también se dieron civilizaciones muy importantes que no se han estudiado en detalle y que los niños no estudian, ¿no? Ese eurocentrismo al cual aludía en algún vídeo anterior, en cierto sentido sigue vigente en los manuales de las escuelas. No es que haya que enseñar esas civilizaciones, esas culturas, las tradiciones de esos pueblos, pero sí que hay que enseñarles de que nuestra perspectiva no es la única verdadera, la perspectiva del occidental, del europeo.
Eso sí que hay que transmitírselo porque va a enriquecer su educación. Y no supone en absoluto renunciar a la comunidad a la cual eres partícipe. Los romanos hacían guerra defensiva no imperialista, ni siquiera se han entrado en África. Nietzsche ataca a la humanidad y su rebañismo. Ataca a las personas que no tienen sentido crítico. Defiende el uniforme. El valor del uniforme lo leí en los vídeos que hice sobre este hombre, sobre Dietrich Schwanitz y las grandes obras y los libros que han cambiado la historia. Uno de ellos era el Zaratustra de Nietzsche. Defiende el uniforme, pero no la uniformidad mental de las personas. Defiende igualmente el valor individual y el potencial individual de cada persona. No significa que circunstancialmente formemos parte de algo uniformado, como hacen los futbolistas cuando juegan, cuando defienden a su equipo cada domingo. No dejan de ser individuos por uniformarse y defender los intereses del club en el que militan. Nietzsche ataca a la humanidad y su rebañismo, pero los partícipes de tales rebaños no son fieles al rebañismo. Esta es otra contradicción que observa. Es que esos borregos luego se van a rebelar. ¿Por qué? Porque son dependientes y por lo tanto su valor lo ven en su propia dependencia, es decir, en el líder ideal, en esa realidad ajena, en ese elemento ajeno al cual se han sometido para ver un valor en sí. Y esa es una estrategia muy astuta para luego decir que el problema estaba fuera. Tú me fallaste. Mussolini, lo siento, tengo que colgarte, yo te voté, pero ahora te voy a colgar y te voy a matar a palo. Pues tú eres el malo, yo. Entonces los borregos tienen esta artimaña astuta para seguir siendo borregos y poder adherirse a otro rebaño que a lo mejor es el contrario del rebaño al cual pertenecían previamente. A Epicuro le da igual lo que hagan, piensen o digan los demás. A Epicuro defiende el goce de la vida, pero un goce razonable. Precisamente por defender el goce de los placeres de la vida, Epicuro se hace consciente de que entregarnos a ellos nos puede hacer mucho daño y por lo tanto las adicciones, las dependencias no son placenteras. Y de ahí esta contradicción. Defender el placer nos debe de hacer conscientes de que en el placer hay elementos que nos pueden autodestruir. Con lo cual necesitamos de una filosofía que, según el mismo Séneca, no es muy distinta del estoicismo, por ejemplo. Necesitamos, si queremos ser epicúreos y gozar de los placeres de la vida, necesitamos de una filosofía que nos lo permita, porque si no nos vamos a hacer mucho daño. Es decir, Epicuro es auténticamente un moralista también. Epicuro tiene una ética, aunque quiera entregarse al gozo de los placeres del mundo. A Epicuro le da igual lo que hagan, piensen o digan los demás. A los ojos del hombre fáustico, todo en el mundo es movimiento que lleva a un fin. A los ojos del mundo fáustico, movimiento. Fijaos, esta palabra nos evoca a Heráclito, sobre el cual Oswald Spengler escribió su primer libro, siendo muy jovencito. La idea de movimiento, todo fluye en la vida, todo fluye en la creación, todo fluye en el universo. A los ojos del hombre fáustico, todo en el mundo es movimiento que lleva a un fin. Sin embargo, con Heráclito los ciclos no tienen por qué llevar a un fin diferente. Con Heráclito los ciclos de la naturaleza, de la vida, no tienen por qué llevar a un fin distinto. Bueno, voy a leer algún párrafo justamente de este libro de Oswald Spengler. Bueno, esta es de Ediciones Espuela de Plata,
introducción de Marcelino Rodríguez, Donís, prólogo del famoso estudioso de Heráclito italiano Rodolfo Mondolfo. Menos mal que era italiano, porque en España este apellido parece de un político, ¿no? Rodolfo Mondolfo, lo digo por la rima. Rodolfo Mondolfo. Bueno, pues él hace este prólogo. No sé si he dicho que tiene algunas erratas, ¿no? Algunos errores gramaticales de impresión. Desgraciadamente es muy común. Ahora que se delega en la inteligencia artificial para que hasta edite los libros, se editan peores de lo que se hacía hace 50 años, con mayores errores. Bueno, pues voy a leeros un fragmento de esta obra. Traducción de Marcelino, no, la traducción creo que es del propio Rodolfo Mondolfo. Lo que vemos y sentimos es siempre algo que está en un estado de quietud. Muerte es lo que está inmóvil, lo que vemos y sentimos. Fijaos lo que se nos dice en un curso de milagros. Solo ves el pasado, los sentidos solo te informan del pasado. Entonces ya no estamos en sintonía con ese todo fluye que nos habla de la eternidad, de la creación, de la vida. Entonces clamamos por solo ver el pasado, de ahí el solo sé que no sé nada que dice Sócrates, porque es una disposición o al menos un amago a tal disposición de no querer ver el pasado, de reconocernos en la ignorancia de aquello que tenemos delante, que puede ser nuestros semejantes. Lo que vemos y sentimos es siempre algo que está en un estado de quietud. Los sentidos engañan, dice Spengler, comentando a Heráclito. Este juicio lo vuelve escéptico hacia el conocimiento, vuelve escéptico a Heráclito hacia el conocimiento. Los sentidos nos engañan, no lo dice Platón, ya lo decía Heráclito. Platón también lo recordaba. El fondo del mundo de los objetos que nos rodea, el fondo del mundo de los objetos que nos rodea, el devenir que actúa en el espacio no puede ser conocido. Los sentidos no pueden informarnos de él. Heráclito habla de una invisible armonía, frente a la visible del mundo fenomenológico. La armonía invisible es superior a la visible. Fragmento 54 de Heráclito, que solamente de este filósofo solo se conservan algunos fragmentos. De ahí las numerosas interpretaciones. Rodolfo Mondolfo va a estudiar esto en detalle. Las numerosas interpretaciones que se hacen de su obra. Lo mismo significa el fragmento 123. La naturaleza suele esconderse. La naturaleza no son esas cosas verdes rellenas de animalitos, sino que es algo que no podemos percibir con los sentidos, igual que no podemos percibir la eternidad, la creación, la bondad, la ira, el amor, el odio, no podemos verlo. Podemos ver muestras que nos indiquen que tales sentimientos, que tales cosas invisibles se están dando, pero no podemos ser testigos de lo que esencialmente son. La naturaleza suele esconderse. En la naturaleza la esencia más profunda no puede reconocerse a primera vista. En la naturaleza la esencia más profunda no puede reconocerse a primera vista. Hay antes que interpretar las imprecisiones de los sentidos. Además, estas apariencias del proceso energético son para nosotros diferentes. Son para nosotros diferentes. El Dios es igual a la naturaleza, el cosmos se permuta como el fuego, el cosmos se permuta, de ahí la importancia del fuego para Heráclito, que lo ve como el origen de ese todo que fluye. Se permuta como el fuego, el cosmos, cuando se mezcla con aromas, se denomina de acuerdo al gusto de cada uno de ellos. De esta teoría sigue por necesidad que el devenir y el fluir deben ser ininterrumpidos.
Para la exigencia del cosmos es preciso que sin cesar se encuentren contrapuestas, esa dualidad es fundamental, ese agua que con el fuego eh, conforman tal dualidad. Necesitan ambas estar ahí para contrarrestarse mutuamente. Ese es el conflicto, esa es la idea de guerra como algo natural, no es que tengamos que guerrear. No dice Heráclito, no es una idolatría de la guerra, sino al contrario, es un reconocimiento del conflicto que siempre se da y por lo tanto reconociéndonoslo, vamos a gestionarlo mejor. Pero la mentalidad represiva o negacionista no quiere reconocerlo, o bien idealiza un futuro en el cual ese conflicto no se va a dar. Y eso es lo que hace verdaderamente que surja la guerra, la violencia más brutal. Esa paradoja, ¿no? El pacifista o pseudopacifista que niega el conflicto es el que se predispone para hacer uso de la violencia y justificársela. Lo vemos en las cruzadas, lo vemos en los actos terroristas. Hace poco leía un pequeño artículo de algún sacerdote que etiquetaba orgullosamente a la guerra civil española de cruzada. No sé si las violaciones, las múltiples violaciones, los asesinatos de personas por el mero hecho de ser familiares de comunistas o de anarquistas o de socialistas, no sé si eso formaba parte de tal cruzada. Pero fijaos que al justificar una guerra que ha acabado con 1 millón de personas, también está justificando las guerras de otras religiones, porque entonces ya los terroristas que asesinan, terroristas islámicos, por ejemplo, que asesinan a miles de personas, como sabemos, también están justificándose a sí mismos pensando que esa es su cruzada particular. Nosotros somos los infieles, los enemigos de Alá, por lo tanto, ellos tienen todo el derecho, no solo el derecho, sino la obligación de asesinarnos. Fijaos lo peligroso que está haciendo este sacerdote cuando justifica una guerra. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando negamos el conflicto. Reconocérnoslo nos va a predisponer a saber gestionarlo mejor. Para la exigencia del cosmos, con esto termino de la lectura de este fragmento de Spengler de la obra Heráclito. Para la exigencia del cosmos es preciso que sin cesar se encuentren contrapuestas y se contraríen recíprocamente distintas tensiones. Por eso hay personas que dicen que en la Guerra Fría estábamos mejor. Ahora ya todo es, no sabemos qué va a pasar y entonces vivimos evasivamente, ¿no? De ahí el clima de fiesta que es permanente, en el cual se educan los jóvenes. Jóvenes, despreocúpate de todo, bailoteo, la cultura del el fin de se va extendiendo durante el resto de la semana pero cuando éramos adolescentes yo recuerdo que teníamos una tensión de pensar que, bueno, nos podía caer una bomba, aprietan el botón y todos muertos, ¿no? Como decía una copla de carnaval. Ya no se vive con esa idea, pero los peligros realmente son ahora muchísimos mayor de lo que lo eran en ese tiempo. Por eso, como comentaba, había personas que pensaban que durante la Guerra Fría había había una a pesar del temor de que una bomba nos destruyera, eso precisamente nos hacía conscientes del peligro. Y ahora hay esa mentalidad evasiva, esa inclinación evasiva, que lo que nos puede hacer es que cuando nos sobrevenga algún mal nos tome de sorpresa y no sepamos responder adecuadamente. Es preciso que sin cesar se encuentren contrapuestas y se contrarían recíprocamente distintas tensiones que se midan la una con la otra. En ningún momento tiene que haber descanso. Incesantemente debe perdurar un mínimo de desigualdad en el espacio. Descanso, decía alguien, no es más que cambio de actividad. Estamos trabajando, vamos a descansar y se van los obreros, pues se van a tomarse su café, están también trabajando, el cuerpo sigue trabajando, las mentes siguen trabajando y entablan conversaciones que suponen también un trabajo.
El cristianismo no crea lo fáustico, pero este transforma al cristianismo. El cristianismo no crea esa esencia fáustica que define a Occidente, pero esa misma esencia fáustica, transforma el cristianismo. Ya somos cristianos al modo fáustico. Recordamos que Fausto vende su alma al diablo, no es que vendamos el alma al diablo, sino que tenemos esa predisposición expansiva, ese querer, ese vivir queriendo hacer que explote la vida como una catedral gótica, como las obras de Bach. Y también hacia adentro, no solamente hacia afuera, también hacia el interior. La supuesta moral compasiva que combate Nietzsche en realidad no existe. Bueno, ya comentaba en el primer vídeo, no recuerdo el nombre del autor italiano que escribía el artículo que leía en él, que hablaba de su Nietzsche, como si Spengler tuviera una gran veneración. Efectivamente, Oswald Spengler reconoce mucho su influencia, la influencia que recibe de Friedrich Nietzsche, pero también ve en él, como en Bachofen y en algún otro autor, que él llama los tres profesores de Basilea, porque los tres ejercieron como tal en esa universidad suiza. Él los ve como románticos y como nuevos románticos, neorrománticos, tal como lo son Rosalía de Castro o Becker en España, son neorrománticos, puesto que son posteriores al tiempo en el cual cronológicamente está acotado el romanticismo. Pero Rosalía y Becker son poetas, entonces no tienen ese problema. No son filósofos, aunque en sus versos pueda haber también, y de hecho así lo pienso yo, un aporte filosófico. Pero estos son intelectuales, son pensadores, son filósofos, deben de tener una mentalidad científica. Entonces ahí es donde lo critica Spengler. No podemos estar hablando, examinando algo, una fórmula física intentar refutar la fórmula a través de a través de un ejercicio poético. No se puede, no es serio. Esto es como cuando estamos hablando en serio y nuestro interlocutor está en modo guasón. Y entonces empieza a decir tonterías que no viene a cuento. Y al final lo manda a tomar por saco y no hablas con él, ¿no? Porque tú tienes interés en hablar algo en serio. Pues esto les pasa a estos neorrománticos, que se evaden de su responsabilidad en determinados puntos. Que esa mentalidad racionalista, que en muchos sentidos critica el propio Spengler, es práctica, es útil, es la ideal para examinar determinados asuntos y no valen intentar refutarlos a través de desviaciones románticas, que pueden ser útiles en otros contextos, en el contexto de lo misterioso, de lo enigmático. La supuesta moral compasiva que combate Nietzsche en realidad no existe. Compasiva se va a explayar Spengler hablando de la compasión, porque hay muchos tipos de compasión. ¿A qué nos referimos? La compasión es también la solidaridad con los nuestros, ese equipo de fútbol. Esa compasión es también cuando renuncia a su inercia egoísta, en la estrella y pasa el balón a su compañero que está bien situado. Eso es compasión también. El espíritu de equipo es un elemento compasivo. La capacidad de trascender inercias narcisistas, egocéntricas, eso es un elemento compasivo. Entonces hay muchas formas de compasión. Evidentemente esto lo va a distorsionar la ideología nacionalsocialista para ver en sí una falsa compasión que se usa como arma de agresión a aquellos que nos forman parte de nuestro equipo, de nuestro club, de nuestra Alemania. Y eso no es exactamente lo que está diciendo Spengler.
Bueno, ensalza a Aníbal por encima de Alejandro y de César. Alejandro y César lo ves como esa expansión es imperialista que ellos llevan a cabo. Es expresión de esa mentalidad fáustica ya decadente. El imperialismo es decadencia, comentaba en algún vídeo anterior. Ensalza a Aníbal. Aníbal es el único hombre. Toda alma tiene religión, o el último hombre. Toda alma tiene religión. Religión no es más que una palabra para designar la existencia de un alma. Toda cultura es religión y toda civilización falta de ella. ¿Cuándo llega la civilización? Cuando la religión muere, cuando ya no tiene ascendente sobre nosotros. Entendiendo religión como algo que nos permite realizarnos como individuos, como personas. También en el sentido de ser partícipes de la comunidad, de la nación, del país, de la tribu de la cual formamos parte. Cuando eso no se da, aparece la civilización, la decadencia. El espíritu antiguo busca prever el futuro, el occidental busca crearlo. La mentalidad fáustica busca crear el futuro, para bien o para mal. Alma fáustica son los anhelos colombinos de Cristóbal Colón son anhelos fáusticos. Cristóbal Colón ya tiene la decisión tomada de que va a ir a descubrir esa nueva ruta hacia las Indias. Al final lo que hace es descubrir América, incluso muere sin saberlo, si no me equivoco. Pero ya él está decidido. Eso significa que él tiene conciencia de que nuestro planeta es una esfera. Ya tiene decisión. Va al rey de Portugal, dice que no. Va al rey de Inglaterra, le dice que no. Va a la reina de Castilla, le dice que ya veremos. Incluso se plantea ir al de Francia y entonces pues Isabel dice, espérate que conquiste el reino de Granada y ya te mando para allá. Y en 1492 se produce tal viaje. La urbe mundial ha vencido al campo. La urbe mundial, la aldea global, ha destruido a la vida rural con sus hombres taciturnos que vivían en contacto con los misterios del valle, del bosque, del río, de la montaña, de la selva. En Goethe la idea de evolución es sublime, es sublime. En Darwin era la medida. Mezquina, perdón. En Darwin, para Spengler, la idea de evolución es mezquina, todo se reduce a esquemas, a organigramas, a métodos, a cronologías, toda esa mentalidad analítica que ya ha negado por completo ese misterio del hombre taciturno al cual me acabo de referir. Para Protágoras, el hombre era la medida, no el creador. Para Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Eso denota pasividad, puesto que dice Spengler que no es el creador de las cosas. El hombre fáustico busca crear las cosas están vivas porque aquel que las ha forjado es un creador a imagen y semejanza de su creador, y como está vivo, forja cosas vivas. El sentimiento fáustico, y con esto voy a dar término, el sentimiento fáustico de la naturaleza niega la sustancia del mundo visible. El sentimiento fáustico de la naturaleza niega la sustancia del mundo visible. Bueno, pues esto es todo por el momento. Gracias y hasta la próxima.